Perdóname, madre mía, quiero dedicar una letra. Perdóname, madre mía, quiero dedicar una letra. A este pueblo que te implora, a los que darían la vida, por ti mi dueña y señora, por ti mi dueña y señora, María de la Rocina. Son 7 siglos a tu vera, son 7 siglos a tu vera, tantos momentos vividos que si no estuvieras tú, nada tendría sentido. Son gente humilde y sencilla, hombres rudos pero sanos, hombres rudos pero sanos, por eso dieron al mundo su tesoro más preciado. Y desde este prestigioso lugar del santuario del Rocío, desde la tribuna, Triforio, ¿cómo lo llamamos, Alma? ¿A ti cómo te gusta llamarlo? Yo lo llamo Triforio, pero bueno, en verdad ya es museo. Bueno, sí, pero que estamos... Utilízalo indistintamente. Indistintamente, ¿no? Sí. Podemos llamarlo... Así llevamos a la confusión. Muy divertido. Manuel Galán Cruz, responsable de este Museo Tesoro, de la Hermandad Matriz y además de la Oficina de Atención al Peregrino. Gracias por abrirnos las puertas, como decíamos al principio, como hemos dicho en diversas ocasiones, y gracias por sentarte también aquí hoy en nuestro programa especial. Gracias a vosotros por haber aceptado la invitación y por la labor que hacéis. Bueno, son ya casi 2 años, ¿no?, de apertura de este museo. Es pronto para hacer balance porque ha transcurrido poco tiempo, pero así a grosso modo, Manolo... No podemos quejarnos, no. La verdad. En el día a día se ven pasar muchas caras y sobre todo la procedencia, que es lo más llamativo. Estamos haciendo un escrutinio para saber de dónde viene cada visitante y de los lugares más dispares. De España están pasando de todas las provincias y de fuera de nuestras fronteras nacionales, sobre todo portugueses y franceses. Lo más llamativo es que los franceses sean de la zona de la Camarga, que es una zona muy parecida precisamente a la aldea del Rocío en cuanto a... Me decían incluso que no solamente por la zona de marisma, la cría caballar, también en Libertad como aquí, sino además el parecido que hay físico, en tanto en cuanto la arquitectura es muy parecida también a la que encontramos en esta zona. ¿Y algún lugar de origen que te haya sorprendido, Manuel? Australia, porque viene de las antípodas nada menos y han pasado también por estas instalaciones. Uh-huh. Un museo que también ha comentado el presidente que se va actualizando, que se va a ir renovando, pero hay joyas que vamos a descubrir con Alma en esos secretos de Huelva y sus secretos, sí, que por eso está aquí Alma hoy también. Espacio especial, aunque me he sentido rara al no escuchar la sintonía de... Sí, ¿no? La ponemos al final. Cuando tengamos que despedir a Manolo, que nos cuente todos los secretos, la pondremos. Pero bueno, hoy era lo que tocaba, escuchar un poco de sevillanas y sobre todo pues desvelar todos los secretos que guarda este lugar, porque como nos comentaba al principio del programa especial de hoy, Juan Ignacio Reales, el presidente de la Hermandad Matriz, este Museo de los Tesoros de la Virgen vino a cubrir la principal necesidad, que era la de tener custodiado, pues, valga la redundancia, todos los tesoros que tiene la Virgen del Rocío, todo ese patrimonio. Manolo, me imagino que habrá piezas de las más dispares, de las más extraordinarias en cuanto a belleza, en cuanto también a importancia, pero bueno, hoy vamos a intentar descubrir un poco todas ellas, aunque es complicado. Yo quiero preguntarte por la más antigua. ¿Cuál sería la pieza más antigua que existe aquí en el museo? Pues mira, hay varias que son del siglo XVII. Son posiblemente las más antiguas. Y entre esas hay 2 muy interesantes. Una, que es la corona más antigua que conservamos de la Virgen del Rocío, la corona que conocemos como Corona del Sol, porque aparece el astro rey en el imperial central. Y es la que está, es de las pocas piezas, además, que de todas las que están expuestas, que no se utilizan, que no están en uso. El resto todo se emplea en la medida en que la Santísima Virgen necesita la colocación de un traje u otro, una pieza u otra, pues todo está en uso. Pero esta, como decía, es de las pocas que no lo están. Y la otra, que la conservamos como una reliquia porque es muy importante por varias cuestiones. Entre ellas,
porque es la única pieza, el único elemento que conservamos de la ermita medieval del Rocío, de aquella primitiva ermita que se construye, se levanta en torno al reinado de Alfonso X el Sabio, que está en pie hasta el año 1755, en que, a consecuencia del terremoto de Lisboa del día 1 de noviembre, tuvo que ser reconstruida. Pero este elemento se conservó porque estuvo colocado en la fachada principal, justamente arriba de la puerta principal de ingreso de este primitivo oratorio. Y esa fachada no se derriba con el terremoto, sino que queda en pie hasta el año 1963, año en que se derribó esa segunda ermita para la construcción del santuario actual. Y bueno, eso permitió que este azulejo, que está fechado en el año 1696, pues haya perdurado hasta nuestros días. Bueno, la verdad es que son muchas las piezas que conserváis aquí. Antes me llamaba la atención porque también tenéis lo que se conoce como exvotos, que son los regalos que hacen los devotos en agradecimiento a la Virgen por el cumplimiento de alguna promesa. Y veíamos algunos de los que están expuestos, principalmente cuadros, y había uno también muy antiguo, creo que era, me decías, del siglo XVII también, ¿no? Del XVIII, del 1700. El marino del siglo XVIII. Aquí se ha hecho una selección cronológica, teniendo en cuenta la cronología de todos ellos, para dar a conocer, porque la hermandad atesora hoy en día en torno a un centenar de estos cuadros que narran los milagros que la gente han vivido, y bueno, en agradecimiento pues los han traído al santuario del Rocío. Todo esto estaban colocados en el cuarto de los milagros, que estaba en la ermita antigua del Rocío, la que se construye después del terremoto de Lisboa, y que está en pie, como decíamos anteriormente, hasta el año 1963, en que se desmontó todo para el derribo de ese edificio tardobarroco. Hoy en día están expuestos en la Casa de la Hermandad Matriz en Almonte, y aquí se han seleccionado solamente 5 para colocarlos en una vitrina, y esa selección se ha hecho teniendo en cuenta la cronología. ¿Por qué? Pues para dar a entender que la devoción a la Virgen del Rocío no es algo estancado en el tiempo, no es algo del pasado, sino que es algo vivo. De hecho, antes de entrar en antena, os explicaba delante de ellos cómo de uno en concreto conocíamos incluso al pintor que vive y viene muy a menudo por aquí, incluso además a la persona que nace de ese foto, que además me consta que tuvisteis la ocasión de entrevistar en alguna ocasión de el pasado año, efectivamente, estuvimos en el especial que hicimos de la Casa Hermandad en Almonte. Ahí va, Milagro del Rocío. Efectivamente, era de un pueblo sevillano. Sí, del corazón del Aljarafe, de Umbrete, precisamente. Efectivamente, de Umbrete era. Y el más antiguo que decía Alma, al que ella hacía referencia. Que es muy curioso también. Sí, muy curioso por lo que veíamos además con el mapa, porque es marino y del siglo XVIII, y eso nos pone en relación a una devoción que se vive tierra adentro, como es la devoción a la Virgen del Rocío, pero cómo tiene unos vínculos tan grandes con los pueblos del mar. Y mirándolo sobre el mapa, como veíamos, vemos que el Rocío ha sido el lugar por donde cruzaban los caminos que utilizaban las personas que transitaban desde los pueblos de la costa onubense a la costa gaditana, el Aljarafe de Sevilla, el Condado de Niebla, y el Rocío lo que hacía era unir, era un nexo de unión de todos estos transeúntes, y a través de ese foto pues se ve también claramente cómo la devoción llegó con gran rapidez a los pueblos del mar. Sí, porque además lo comentábamos también cuando estábamos mirando ese mapa, era el tránsito natural entre lo que era el Condado de Niebla, que pertenecía a la casa de Medina Sidonia, cuya sede estaba en Sanlúcar, de Barrameda. Ciertamente. Bueno, aquí detrás mismo, donde estamos nosotros, Alma, miramos hacia atrás y vemos el manto de la Virgen. Queremos que nos explique también, Manolo, no sé si estarán aquí todos los mantos de la Virgen, todo lo que se puede... No, me estás diciendo que no. Hay algunos solos, ¿no? Porque el resto me imagino que se guarda ya en Almonte o... No, están guardados en el camarín propiamente dicho, que era donde estaban anteriormente a este espacio, a la adecuación de estas salas y este tesoro. Aquí se exponen algunos y se van moviendo, como os decía anteriormente, en función de las necesidades que la Virgen tenga de emplear uno u otro, y siempre las vitrinas nos prestan el servicio de poder
poner cualquier otro terno, ¿no? Pues explícanos un poquito, ¿no? Vamos a hacer un repasito por el museo, que nos vamos a encontrar en estas vitrinas y que vamos a... Sí, por ejemplo, en la sala en la que estamos, que como decíamos es de donde se puede ver perfectamente el altar del santuario, ¿qué es lo que encontramos si entramos aquí? Vemos también audiovisuales y vemos paneles explicativos, pero en cuanto a lo que se refiere a las piezas, ¿qué va a encontrar el visitante que entre en esta sala? De entrada, el traje de los Montpensier, porque es el traje que le regalan los duques a finales del siglo XIX a la patrona de Almonte. De ellos sabemos que hacen varias donaciones a lo largo del tiempo a la Ermita del Rocío. No nos queda constancia documental de cuáles fueron esas donaciones, pero bueno, analizando algunas piezas que se conservan y que históricamente, por tradición oral, se han atribuido a donaciones provenientes de esta familia, pues casi con toda seguridad provengan de ellos, porque bueno, teniendo en cuenta este traje, precisamente la flor de lis, que es el elemento propio de la aristocracia francesa, de la Casa Real francesa, nos lo pone directamente en consonancia con ellos. De ellos, además, sabemos que hacen varias donaciones a muchas hermandades no solamente de Sevilla, sino de más provincias, y en concreto de bordado. Y bueno, teniendo en cuenta todo esto que os decía y el bordado propio de la época, pues nos lo pone totalmente en relación. ¿Pero se sabe algo más de la vinculación o de la devoción de los duques de Montpensier al Rocío, o solamente se sabe que hubo donaciones y poco más? No, se sabe que vinieron en varias ocasiones y de hecho sus descendientes siguieron viniendo y haciendo donaciones. Porque más adelante encontramos un barco de plata que bueno, se ha creído siempre una pieza del 17 atribuida en principio a Claude Ballin, que era un orfebre que trabajaba para Luis XIV de Francia y para el cardenal Richelieu, y se restaura en el año 2007 y bueno, se viene a ver que es una obra de principios del siglo XX realizada en una ciudad alemana, en la zona sur de Alemania, Hanau, y bueno, para un orfebre que vende después a lo largo de toda Europa, Norteamérica, y teniendo en cuenta todo eso, los elementos algunos que aparecen en esta pieza y el material, la materia prima con la que esta pieza está realizada, que es plata, pues nos lo pone en relación directa también con los propios duques. Al igual que un barco, que es un esboto, también regalo del duque de Orleans, después de haber realizado una expedición al Ártico, expedición por la que descubre unas islas, y a una de ellas le pone el nombre de Virgen del Rocío. La isla sigue llamándose como tal. En ella hay, quiero recordar, una estación meteorológica o algo de esto parecido. Y bueno, pues quiero decir que bueno, históricamente no han perdido el vínculo, ¿no? ¿Qué es lo más curioso? No es lo más curioso, sino ¿qué es lo que el visitante reclama más en este museo? ¿Qué es lo que más le sorprende? Lo que más sorprende pasa por aquí. Lo que más le sorprende no lo sé realmente. A mí me sorprende una cuestión, que muchos visitantes se vayan con lágrimas en los ojos. Y me agrada. O sea, que salen de aquí realmente emocionados. Sí, muchos sí. Era lo que se pretendía, no que se saliera emocionado, que si se sale, mejor. Pero se pretendía, que el devoto de la Virgen saliera conociendo en mayor profundidad la devoción a la Virgen del Rocío, y el que entrara como turista saliera como devoto. Imagino que hay muchas cosas que quedan por exponer, ¿no? Y que... Mucho. Mucho, y además todo está en constante cambio, ya lo decía el presidente anteriormente. No son piezas muertas que están aquí y aquí se quedan, no, todo está en uso. La experiencia de la hermandad le dice además que lo que se deja de utilizar se estropea con mayor rapidez. Eso por un lado. Por otra parte, el ajuar de la Santísima Virgen lo tiene para que lo emplee, evidentemente. Ahora mismo, por ejemplo, acompañando al traje de los Montpensier, estaba también el rostrillo que estrenó la Santísima Virgen el día de su coronación canónica, el rostrillo que se conoce como de Muñoz y Pavón. Ahora mismo no está,
¿Por qué? Pues porque la Virgen lo tiene puesto. Háblanos del traje que tiene puesto la Virgen, que se conoce, nos decía antes que erróneamente como de los apóstoles, ¿no? Sí, pero curiosamente no son los apóstoles los que aparecen. Es un traje que, bueno, lo empieza a trabajar Joaquín Castilla en el año 1951 y por encargo de la Hermandad Matriz, es quien le encarga el manto y, bueno, hace el diseño y lo estrena la Virgen en el año 1956. Lo estrenó en Almonte, además, en la procesión que realiza la Virgen por las calles de Almonte previo a la vuelta al Rocío después de un traslado. Ese traje está compuesto, es traje completo, pero la saya es posterior. La saya fue regalo de don Ignacio de Cepeda y Soldán, primer vizconde de la Palma del Condado, que aunque la diseña también Joaquín Castilla y unos años más tarde, pero va en consonancia con el manto, de manera que conforma el traje completo, que es la que tiene puesta la Virgen ahora mismo. Y el manto, como os decía, diseño de Joaquín Castilla, se borda en el convento de Santa Isabel de Sevilla. Está hecho en tisú de plata, bordado con hilo de oro, hojilla, y aparte tiene aplicaciones de plata, perlas naturales, rubíes, terciopelos y marfil natural. Tiene en torno a la paloma del Espíritu Santo, que va labrada en plata, en el centro del manto, una filacteria donde aparece recogida en latín una inscripción sacada de la secuencia de Pentecostés. A los laterales, porque la concepción del manto es como si fuera una capa pluvial pero sin capillo, de manera que en los laterales aparecen 3 capillas a cada lado, en total de 6. De ahí probablemente que el pueblo llano y sencillo, cuando vea tantos personajes masculinos ahí, pues pensara que fueran los apóstoles, sin serlo. Son personajes masculinos de la Biblia, todos relacionados con la figura de la Virgen. Entre ellos están su padre y su esposo, San Joaquín y San José aparecen entre esos. Pero lo que sí le dan el nombre propio al traje es la cenefa que remata el manto en la parte inferior. Ahí aparecen muchos escudos, aparecen unos escudos grandes que recogen las letanías de la Virgen y títulos de la Virgen María sacados del Cantar de los Cantares. Pero salpicando esos escudos aparecen otros escudos más pequeños, hasta un total de 28. Y esos escudos se corresponden con los de los pueblos y ciudades que hasta el año de su ejecución tenían hermandad filial del Rocío. De ahí que os dijera que el nombre propio del traje es el traje de las hermandades, que ahí quedaban todas recogidas bajo el manto de la Santísima Virgen. Y como curiosidad, aparece una cenefa estrechita en la parte superior, con 7 cabezas de querubines, talladas en marfil natural. Esas cabezas se corresponden a los 7 dones del Espíritu, porque no podemos perder de vista que la Virgen del Rocío es Virgen de Pentecostés, y en Pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo con sus 7 dones, y quedan recogidos en esas 7 cabezas de querubines. Descubriendo almas, Sí, de la mano del responsable del Museo de la Virgen del Rocío, que es donde nos encontramos hoy en esta jornada, ya decimos, celebrando prácticamente el Rocío, pues esta maravilla que también tiene la provincia de Huelva, que también se puede visitar, y de eso vamos a hablar a continuación, porque no hemos pasado todavía por la otra sala, ¿no, Alma? No, es verdad, no hemos estado en la otra sala, y también hay un manto que es precioso, que es el manto de Pentecostés, si no me equivoco, que me llamó muchísimo la atención al verlo, porque hay una escena recogida
que cuando tú lo ves, se lo digo a nuestros oyentes para que lo sepan cuando vengan por aquí, parece una acuarela y te acercas y resulta que es un bordado. Manolo, un bordado que creo que se llevaron 9 meses para realizarlo, ¿no? Te lo has anotado bien cuando te lo comentaba. Y es que parece una pintura realmente, no parece ni bordado, ¿no? Totalmente. De hecho, sigue habiendo mucha gente que pregunta que quién es el autor de la pintura. Y ya cuando se le especifica que es bordado, pues se quedan un poco perplejos, ¿no? El traje de Pentecostés, que lo encarga la Hermandad Matriz hace unos años al taller Santa Bárbara de Sevilla, y lo estrenó la Virgen en el año 2011. Y lo volvió a utilizar la Virgen en la procesión extraordinaria que celebró en Almonte previo al traslado de vuelta del año 2013, que se llevó a cabo, si la memoria no me falla, el 5 de mayo. En mayo. No nos acordamos, qué bien. Es que tengo buena memoria. Ya veo. Está hecho en tisú de plata, bordado con hilo de oro, hilo de plata, hilo de seda. Lleva además la incorporación de unas cabezas de querubines talladas en madera de cedro y policromadas por José Antonio Navarro Arteaga, y lo que le da nombre al traje es la escena que aparece en la parte inferior del manto, una escena que, como bien decía Alma, se llevó 9 meses de trabajo de manos de uno de los bordadores del taller Santa Bárbara, que además él me decía, porque la escena está sacada, es una escena de Pentecostés basada en una pintura del siglo XVIII del pintor Jean Restout, que está en el Museo del Louvre, en París, y en base a esa pintura, José Antonio Navarro Arteaga realiza una acuarela, y utilizándose esta acuarela es lo que se pasa al bordado. Y me decía Juan, que fue el bordador, Juan Areal, que se llevó 9 meses de trabajo para realizarla, empleando además para ello múltiples hilos de un finísimo gramaje, teniendo en cuenta que una acuarela se va degradando el color con el simple chorreo del agua, de manera que tenía que ir degradando ese tono, los distintos tonos de color, con el hilo, de manera que tenía que utilizar pues, un sinfín de hilos de distinta tonalidad. Bueno, en esa misma sala donde se expone el manto de Pentecostés estaba también el esvoto, la selección de votos que hablábamos antes, esos cuadros, y también algo muy curioso que me llamó la atención antes, que hemos entrevistado a José Joaquín, que era de Coria, y es como una especie de retablo, ¿no?, que pertenecía a la antigua carreta precisamente de Coria, ¿no? Uh-huh. Una tabla que cerraba el cajón primitivo de la Hermandad del Rocío de Coria del Río, una hermandad que se fundó en 1849, y probablemente esa tabla sea de esos años, sobre todo porque se percibe con total claridad el tono romántico de la pintura en esa escena casi naif de la romería, la buñolera, vendiendo buñuelos y friéndolo. Y bueno, pero me llama la atención esa pieza, sobre todo por la historia que nos ha contado Manolo cuando antes de comenzar este programa dábamos un paseo por la sala, y es como, por cómo eran antes las carretas. Es decir, yo he conocido, y me imagino que la mayoría de nuestros oyentes han conocido ya las carretas de plata, las carretas que vemos normalmente, en el que se ve el Sin Pecado perfectamente, pero tú nos explicabas, Manolo, que antes no era así, que eran prácticamente cajones, ¿no? Claro, porque lo que se utilizaba para venir al Rocío era la carreta que se utilizaba para ir al campo. Entonces se habilitaba de manera que pudiera hacer ese servicio. La carreta, ¿qué tenía que cumplir? Pues una doble función. Primero, transportar el Sin Pecado hasta el Rocío para celebrar la romería, y en ese mismo espacio llevar todos los elementos que la hermandad necesitaba para la celebración de la romería. Es decir, las varas para los miembros de la Junta de Gobierno, los libros litúrgicos, los vasos sagrados, los paños para la misa de altar, que la misa había que celebrarla todos los días. Y hay hermandades que hacen varias noches de camino, de ida y de vuelta, y la estancia misma en la romería, ¿no? Entonces, en ese espacio, que era una especie de armario o cajón, se cerraba exteriormente con unas tablas. Esas tablas se decoraban con pinturas para darle otra ornamentación, ¿no? De manera que aquí lo que conservamos es una de esas del primitivo cajón de la Hermandad del Rocío de Coria del Río. Hoy en día cajones de esta tipología solamente
permanece el de Umbrete. La hermandad de Umbrete, Ahí va, efectivamente. que es la que sigue peregrinando el Rocío con este tipo de carreta o cajón. Aunque sí es como ellos verdad que llaman. en Coria sí ha quedado esa palabra para designar una Totalmente, carreta. a pesar de que no sé si es la tercera o la cuarta carreta que tienen ya, y la actual, que es de plata de ley, le siguen llamando los Cajón. coreanos el cajón. Manolo, ¿y cuándo comenzó a cambiar la tendencia? Es decir, ¿cuándo empezaron a aparecer esas carretas como las conocemos hoy? Pues exactamente no lo sé, pero tengo entendido que fue Triana la primera hermandad que utiliza carretas de plata. Bueno, Y además me parece, y me atrevo a decirlo así, quiero recordar que los duques de Montpensier están vinculados con esta idea. Bueno, la verdad es que hay muchos secretos que descubrir en el museo. Hay muchas cosas que podemos encontrarnos en este lugar. Además, creo que los vecinos de Almonte tienen algún privilegio, ¿no?, a la hora de venir al museo. No sé si se realiza visitas guiadas para los vecinos de Almonte. Bueno, la visita guiada para todo aquel que venga. El privilegio para las personas de Almonte es que la entrada es gratuita. Efectivamente. Y luego ¿viene mucha gente de la comarca a ver el museo? ¿Eres consciente de...? Porque claro, muchas personas que entran no saben de dónde viene, ¿o vais tomando nota? Vamos tomando nota de bien, ello. bien. Tenéis todo registrado entonces, ¿no? Lo intentamos. Entonces, de la comarca, en este año y medio de apertura del museo, ¿están viniendo visitantes? Sí, muchos de los pueblos de alrededor y sobre todo en esta época. Uh-huh. Bueno, el horario, vamos a hablar también del horario de apertura del museo. Durante la romería, me imagino que cierra El sus museo en puertas. romería estará cerrado. Efectivamente. Y durante el año, cuéntanos, Manolo, ¿cómo...? Pues el horario de verano, cuando llegue el verano, me lo comunicarán cuando se cambie. Ahora mismo el lunes está cerrado. Martes y miércoles se abre de 10 a 2 de la tarde. Y de jueves a domingo abrimos de 10 a 2 y de 4 a 7. Pues ese es el horario para visitar el Museo Tesoro de la Virgen del Rocío, que así es como se llama, y que además yo me imagino que estarías en la inauguración, ¿no, Alma? ¿Te tocó trabajar en aquella época? Pues creo que no. No estuviste, Si no me equivoco, estaba de vacaciones. Anda, te pillé de vacaciones, sí, porque creo que fue Como en era julio. 10 de julio. Era 10 de julio. Pues lo ves, digo, yo creo que estaba de vacaciones. Pues lo que vamos a hacer es eso, dejar esa puerta abierta para que los vecinos de la comarca que nos escuchen, ¿no?, vengan a conocer este lugar. Sí, vamos a dejar esa puerta abierta y yo quiero emplazar a Manolo porque no hemos hablado de otras cosas que hay aquí en el museo, porque él mismo decía, ¿no?, que es muchísimo el patrimonio, muchas de las cosas que hay que contar, pero sí hay una historia que me gustaría retomar para nuestra sección y es la de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. Y yo creo que más adelante, quizás en la próxima temporada, pues dediquemos un programa exclusivamente a eso, porque hay muchas curiosidades y hay muchas cosas que Manolo nos va a contar acerca de esa coronación canónica que, como bien decía Juan Ignacio Reales, el presidente de la hermandad, pues ya va a haber que empezar a preparar porque estamos a 3 años de celebrar su centenario. Ya mismo se conmemora ese primer centenario, Manolo, ¿no? Me imagino que... Vamos a celebrar ya 97 años, que ya va bien. Y además, bueno, recientemente, y venido de La Palma, hemos recibido en donación el hisopo que utilizara el cardenal don Enrique Almaraz y Santos, arzobispo de Sevilla, para la bendición de las coronas en el acto de la coronación. Y dicho así, a lo mejor no tiene la mayor importancia, porque pensamos en un hisopo de plata, quizás. La curiosidad de todo esto, y es lo que nos pone los vellos de punta al verlo, es saber que el hisopo está hecho y conformado por un ramillete de ramas de eucalipto que se ha conservado pues íntegro durante 97 años hasta la fecha en un baulito de taracea forrado de terciopelo, con en el interior de la tapa tiene una placa metálica donde queda recogida una leyenda donde nos pone en conocimiento pues de qué pieza se trata y en qué momento llegó a manos de don Ignacio de Cepeda y Soldán. Este es un avance, pero sobre la coronación hablaremos largo y tendido. Bueno, Manuel Galán Cruz, responsable de este museo donde nos encontramos hoy, donde hemos querido acercarle a todos los oyentes, pues, cómo se vive el Rocío en estos días previos, pero también desde otra perspectiva. Además, vamos a seguir porque tenemos por aquí ya mismo a Chavero, que nos va a clausurar de alguna manera nuestro programa, ¿no? Vamos a escuchar esos sones tan propios de nuestra tierra. Manolo, ha sido un placer estar aquí hoy, ¿eh? Gracias, el placer Manolo. es nuestro teneros por aquí y para poderos agradecer además en persona la labor que hacéis de llevar todo esto a tantos hogares.